Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Missions Time. Como saben, estamos otro viernes listos para hablar acerca de misiones. El día de hoy tenemos unos invitados especiales. Ellos son la familia Orellana. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Ellos son misioneros a la nación de Nicaragua. Específicamente están enfocados en trabajar en la zona indígena. Y también han tenido otras experiencias misioneras y ellos van a estarnos compartiendo. Primero que todo, quería preguntarles, ¿verdad?, cómo el Señor les permitió unirse para poder servir a Dios como familia. ¿Cómo fue esto? El proceso. Esta historia, este proceso. Bueno, gracias por esta oportunidad de poder compartir un poquito de nuestra historia y lo que Dios ha hecho a lo largo de estos años. Y bueno, esa historia es muy larga, la vamos a resumir lo más que podamos. Corta. Pero bueno, yo me encontraba sirviendo como pastor de una iglesia, hija de la iglesia donde salí al ministerio. Okay. Y después de quizás unos 4 años de estar como soltero pastoreando la iglesia, Ajá. Todavía es un enigma cómo nos conocimos, o sea, cómo nos conectamos, ¿verdad? Porque de pronto aparecimos de amigos en las redes sociales y hasta el día de ahora no saben cómo se habían agregado. No sabemos, no sabemos quién le envió a quién. ¿Cómo sucedió ese proceso? No tenemos explicación alguna. Sin embargo, cuando comenzamos ya a interactuar a través de las redes sociales, surgió la oportunidad y hablamos y ahí Dina me hace una invitación para ir a un evento a Nicaragua, a ir a compartir, a predicar en una actividad que tenía. Ella andaba buscando un predicador bueno, bonito y barato, ¿verdad? Entonces, fue en ese contexto que planificamos un viaje y fui a ese viaje. ¿Usted fue el predicador invitado de esa actividad? Yo fui el de... Yo lo invité. Yo fui el de reemplazo, ¿verdad? El predicador, el que no es titular. Ah, ok. Ajá. El de la banca. Correcto. Y bueno, fue una semana que planificamos el viaje, un poco más de una semana, y esa fue la primera vez que la pude conocer. Y bueno, luego integrarnos en las actividades. ¿Nunca antes se habían visto en persona? No, nunca. Wow. Al contrario, ella tenía una foto en esa red social, que vamos a omitir el nombre porque si no todos los jóvenes se van a ir a esa red, ¿verdad? Pero a ver la foto. Correcto. Ella tenía una foto que no correspondía a quien ella era, ¿verdad? Ajá. O un traje, no sé qué es lo que tenías. No, sí era yo, pero como estaba en Perú, había estado en Perú, entonces tenía una foto de un lugar muy frío, entonces me había puesto una chaqueta que tenía un montón de pelos y parecía anciano, no parecía yo. Pero correcto, yo decía quizás a una anciana estamos aconsejando. Claro, pero fue en ese contexto que viajé a Nicaragua, nos conocimos, nos integramos a las actividades ministeriales, conocí a su pastor, su familia, y justo 3 días antes de que yo me tenía que retornar a El Salvador, 3 días antes, pues obviamente yo entiendo que ella, como yo, estábamos ya en un proceso de buscar y de orar por esa decisión. Claro. Así que 3 días antes, obviamente en lo personal sentí una confirmación de que ella era mi esposa y pues como buen salvadoreño le pedí que si nos casábamos, no le pedí que fuéramos novios porque no tenía sentido, yo me venía y le pedí que nos casáramos y ella pues ahí el Señor la ministró y la tocó. Y ahora ella va a compartir la versión de ella, ¿verdad? Sí, no, y la verdad que yo estaba trabajando en esa época con el Departamento de Misiones, había retornado de Perú y estábamos levantando lo que eran los promotores, allá en Nicaragua son movilizadores nacionales de las misiones y en una región del norte necesitábamos un predicador y me recomendaron a él y yo ya lo tenía de amigo en una red milagrosamente. Entonces él llegó a Nicaragua a exponer en diferentes lugares y lo interesante fue que antes que yo lo conociera en persona, como 2 años antes, yo había soñado con él que él era mi esposo. O sea, en mi caso yo había soñado con la ropa, incluso yo escribí ese sueño porque yo acostumbraba a hacer diarios. Y yo todo eso sin haberlo visto antes. Sin haberlo visto personalmente, sin haberlo conocido. Yo escribí todo eso en un diario, la ropa que tenía en el sueño, incluso hasta los zapatos que tenía en el sueño, su rostro, todo lo escribí. Cuando yo lo conocí,
que llegó por primera vez, ese día que llegó en el bus, lo fue a recoger, la gran sorpresa es que llega exactamente con la misma ropa, los mismos zapatos, era el mismo ser humano con el cual yo había soñado. Y cayó desmayada ahí, ¿verdad? No. Wow. Entonces, ustedes se conocen, bueno, tienen esa convicción de que ustedes querían estar el uno con el otro, ¿verdad? Y él después, yo cuando lo vi dije, él es mi esposo. Wow. Y él me pidió que fuera su esposa y yo le dije que sí. Wow. Y Qué de bendición. ahí nos vimos esa vez y cuando nos casamos. No nos vimos. O sea, fue súper rápido todo el proceso, meses, ¿verdad? Nos comprometimos y nos casamos. Wow, qué bendición esa historia, ¿verdad? Es interesante porque yo pienso que usted acababa de volver de Perú, de hacer misiones, y él había estado pastoreando. Entonces, eran dos personas que ya tenían definido que querían dedicarse a servir a Dios. ¿En qué año Dios les permite casarse? En el 2011. 2011. Wow, qué bendición. Bueno, ustedes fueron misioneros en la nación de Nepal, ¿verdad? Sí. ¿Cómo el Señor los lleva a Nepal y cómo se da todo el proceso? Todo este proceso. Bueno, pudiéramos hablar que es un proceso que duró un poco más de 5 años quizás, por el hecho de que yo estaba pastoreando y en mi caso tenía una visión pastoral. Y Dina estaba más metida de lleno en misiones, ¿verdad? Había servido en República Dominicana, Haití, Perú, todo Centroamérica, incluso había estado en El Salvador. Sí. Así que como que Dios fue muy perfecto en unificar esas dos visiones, ¿verdad? Y yo siempre como pastor tuve también la semilla de misiones a través de Castillo del Rey. Okay. Fuimos parte de Castillo del Rey, fuimos a algunos viajes de corto plazo, de tal manera que cuando nos casamos, Dina se viene para El Salvador, se integra lo que es el trabajo de la iglesia, comenzamos a hacer viajes a algunos lugares como el grupo Sotujiles en Guatemala, le cambiamos el nombre a la iglesia y le pusimos Centro Misionero de Adoración. Entonces empezamos con las misiones, pero fue un proceso cuando ya Dios nos comenzó a hacer sentir inquietos que era tiempo de dejar la iglesia. Fue un proceso de mucho tiempo, de orar, de decidir. Yo siempre digo que... 2 años orando al Señor. Correcto, siempre decimos que una de las cosas más difíciles en tomar una decisión son las transiciones, cuando Dios lo quiere a uno trasladar a un escenario diferente. Sí. Cuando lo saca de la zona en la que ya está acostumbrado. Correcto. En la zona de confort. Así es. ¿En qué año fue que Dios empieza a poner ese sentir para salir a las misiones? Yo creo que desde que iniciamos, desde que nos casamos comenzamos a orar también, porque igual yo tenía una pasión siempre por misiones y antes había tenido experiencia pastoral porque igual estaba en Nicaragua, pero comencé a pastorar una pequeña obra, una pequeño campo en la parte sur del país. Y cuando nos casamos, en esa etapa de pastorear, igual él estaba sintiendo pasión por las misiones, yo ya tenía una pasión fuerte por las misiones y comenzamos a orar. Wow. Yo creo que no pasó como 2 años. 2 años. 2011, 2012, el 2013 ya nos fuimos al campo misionero. Sí, 2 años y medio por ahí que estuvimos orando, dejamos la iglesia, le entregamos a las asambleas de Dios y entonces emprendimos esa aventura ya de las misiones. Wow, qué bendición. Para quienes nos están viendo, quizás no conocemos muchos datos sobre Nepal. ¿Cómo es este país y cómo fue la experiencia que el Señor les permitió tener allá sirviendo? Bueno, es un país exótico, donde uno vive una vida en el máximo nivel de intensidad por todo lo cultural. Es un país que tiene 30 millones de habitantes. 30 millones. El 75% de ellos son hinduistas. De hecho, hasta hace algunos años atrás, Nepal era considerado como el único reino hindú en el mundo. El único reino hindú. De hecho, algunos dicen de que el hinduismo más radical o más puro es de Nepal. Wow. Entonces, es un país, imagínense, 75% de hinduistas, un 16% de budistas, un 8% de musulmanes y un 0.03% aproximadamente es la población cristiana, que ahí van también testigos de Jehová y otras sectas. Sí. Así que era un reto porque en lo espiritual, en lo cultural,
es decir, es un país sumamente interesante con toda la variedad que hay de etnias, descendientes de los arios, de los mongoles. O sea, es como una porción geográfica en donde hay muchísimos países o etnias dentro, ¿verdad? Mucha riqueza cultural. Mucha riqueza cultural. Ahí convergen muchas familias de diferentes grupos étnicos que por las guerras, por la migración, por las conquistas se vinieron a estos territorios y se mezclaron con los locales en los orígenes quizás, sí. Pero ahora sí igual está dividido por castas. Están los arios que tienen sus castas, están los mongoles también, que esos son grupos étnicos que vinieron, como los Gurung, los Taman, que son más budistas, y hay un ambiente espiritual muy difícil por la situación de la religión que hay allá. Wow. Es muy ancestral, es un país muy antiguo, con mucha historia, mucha riqueza histórica. Ha conservado mucho su cultura. Ha conservado muchísimo su cultura y hay una gran necesidad del evangelio. Wow. Hay una gran necesidad del evangelio. Sí ha crecido el evangelio. Nepal es uno de los países donde está creciendo el evangelio, porque en verdad las manifestaciones gloriosas allá del Señor son maravillosas. Wow. Maravillosas. Wow. Allá se ven esos prodigios como los milagros, las liberaciones, wow, y todo ese mover de Dios. Todo lo que nos narra Hechos. Todo lo que nos narra Hechos. Gloria a Dios. ¿Cuál fue el trabajo que ustedes estuvieron realizando en esta nación? Bueno, el trabajo que estuvimos realizando fue un trabajo orientado a apoyar a la iglesia local, ya que la iglesia local pues es una iglesia naciente, una iglesia nueva, y uno como misionero latino generalmente va por corto tiempo, llámesele 5 años, 3 años, entonces este es un tiempo muy corto como para comenzar a hacer un trabajo muy, digamos, pionero en cierto sentido. De tal manera que si en 5 años que nosotros vamos a invertir recursos, tiempo, enfoque en apoyar a las comunidades que ya están de creyentes, el trabajo puede ser un poco más estratégico. Fue así como nos dedicamos a capacitar a la iglesia local, a entrenarla, a entrenar a un grupo de locales para que ellos estuvieran al frente de un ministerio que hasta el día de ahora, 2 años después que retornamos, este ministerio sigue y los locales ya están dándole seguimiento a lo que es el trabajo, ¿verdad? Wow. Así que fue un trabajo de fortalecimiento a la iglesia local. Gloria a Dios. Sí. Fue ese trabajo que realizamos allá también, trabajábamos en la capacitación de discipulados, porque por ejemplo por ser una iglesia naciente que hace 35 años nació en Nepal, es una iglesia que no tiene mucha documentación en la área de discipulado, en la área de fortalecer a la iglesia local, y por eso es que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo se vio enfocado en esa área. Wow. En el entrenamiento de la iglesia local y cómo la iglesia local puede ser un ente transformador para sus propias comunidades. Entonces se fundó ese ministerio que se llama Sajedari en Nepal, y que significa junto o enlace. Sí. Y el equipo sigue trabajando hasta el día de hoy. Han estado haciendo un trabajo maravilloso allá. Hay una página web donde pueden ver todo el trabajo que se está haciendo en Nepal. Wow. Y siguen trabajando. Gloria a Dios. O sea que Dios les permite, bueno, primero unirse como matrimonio, luego el Señor los lleva a Nepal, trabajando en este ministerio para poder fortalecer a la iglesia local. Y qué bendición, porque me gustó lo que decían, que prepararon líderes para que se quedaran al frente de este ministerio y continuaran trabajando cuando ustedes salieran, ¿verdad? Que es básicamente la esencia del trabajo que como misioneros hacemos, porque vamos a un país, pero no vamos a estar ahí por siempre, sino que nuestro trabajo es hacer discípulos para que estos discípulos puedan continuar haciendo más discípulos. Claro. Gloria a Dios. Ustedes vivieron una experiencia difícil, por así decirlo, que fue la experiencia del terremoto que se dio en Nepal. ¿Cómo fue esta situación? Realmente, bueno, vivimos diferentes etapas. Muchas. Vivimos 2 o 3 sumamente estresantes, difíciles, un poco traumáticas, desafiantes. A los 4 meses y medio de estar en Nepal tuvimos un accidente. Veníamos de la frontera. Wow. Nosotros estábamos en la frontera con India, que es donde se desarrollaba mayormente nuestro trabajo, en el entrenamiento de iglesias que están muy alejadas de la capital, que no tienen acceso
incluso los pastores a estudiar la Biblia o a un instituto bíblico. Entonces estábamos trabajando en la frontera y nos tocaba renovar visa. Entonces otro obrero que era de Puerto Rico, nos prestó su camioneta con un chofer, con un conductor. Y resulta que el conductor quería llegar rápido a Katmandú, que son como alrededor de 500 kilómetros. 500 kilómetros, más o menos. 500 kilómetros, entonces en un lapso del camino él iba a una velocidad de 100, 110, a veces 90. Y de repente en una recta salió un motociclista. Y él, por no matar al motociclista, se desvió a su izquierda y nos fuimos a un barranco como de 15 metros. Y quedó destruida la camioneta del misionero, pero gracias a Dios nosotros pues no nos pasó más que golpes y tuvimos un proceso de recuperación. Pero yo siento que también fue una oportunidad donde pues muchos otros obreros nos conocieron, creamos relaciones con los locales también, porque todos se interesaron en la situación que estábamos pasando. No fue fácil ese proceso de recuperación, pero Dios estaba al frente siempre de todo, proveyendo. Amén. Porque los hospitales sí nos salieron un poco caros, pero al final Dios fue fiel. Y después vino lo que es el terremoto. Y en ese accidente pues ya teníamos a nuestra niña que la habíamos llevado, tenía 2 años, entonces nos tocó igual rescatarla de las latas ahí apachadas de lo que es el vehículo. Fue una experiencia muy traumática. Sí, caer 15 metros y yendo a 100 kilómetros por hora. Pero fue un milagro, al final fue un milagro. Nosotros decimos fue un milagro de parte de Dios. Luego cuando ya estábamos recuperados, posteriormente ya en el año 2015, que estábamos ya con trabajo, con las redes de gente a la cual íbamos a capacitar o a entrenar, se vino un sábado el famoso terremoto que dejó un saldo de 9,000 personas, ¿verdad? Aparte de las que posteriormente se comenzaron a suicidar por que habían perdido toda la familia, etc. Pero tuvimos esa experiencia ya estando en Katmandú, ya vivíamos en Katmandú, y un día sábado que íbamos para la iglesia en la cual estábamos acompañando, allá los cultos dominicales, o sea, lo que aquí es un culto dominical, allá son los días sábados toda la mañana. O casi todo el día. Entonces Dina se despierta ese día y me dice, si quieres vamos a la despensa para comprar la despensa de la semana. 5 minutos después de eso, la tierra se comenzó a sacudir como yo nunca lo había visto. Yo viví aquí en los terremotos de El Salvador en el 2001 más o menos, y nada que ver, o sea, fue una experiencia, fue un terremoto de 7.9, y luego vino otro de una intensidad bastante fuerte también, de tal manera que nosotros vivíamos en la segunda planta de un apartamento que tenía 4 puertas. Entonces cuando comenzó a sacudir la tierra y el edificio comenzó a bailar, lo único que hicimos, yo agarré a la niña, me la puse en el pecho, le cubrí su cabeza y teníamos que bajar como unas 25 gradas. No me recuerdo, quizás la bajé en un segundo, las 25 gradas, y Dina venía detrás. Pero lo curioso es que la última puerta no abre. Entonces Dina le pegó una patada, se destrozó parte de sus dedos y logró abrir la última puerta, porque eran 2 puertas de arriba más la que sale al patio y después el portón. Así que al final pasamos una etapa bastante interesante con ese terremoto. Al nivel de trauma, nuestra niña nos decía, mira papá, ¿y por qué está llorando aquella señora, verdad, ahí en la calle, etcétera? Y entonces fue muy complicada esa parte del terremoto, pero vimos a Dios, ¿verdad? En todo el proceso. Increíble cómo Dios lo guardó, primero Dios lo guardó de ese accidente, luego escuchar cómo Dios lo guardó del terremoto, y sabemos que somos misioneros, ¿verdad? Y a donde vamos a enfrentar dificultades y vamos a enfrentar cosas que se opongan, pero sabemos que Dios que nos ha enviado es quien nos respalda. Gracias a todos los que han estado con nosotros. Si ustedes quieren ver la segunda parte de esta entrevista y escuchar aún más de lo que la familia Orellana tiene para compartirnos, los invitamos a estar en nuestro siguiente video. Donde quiera que estén en el mundo, no se olviden de orar por misiones. Nos vemos en la próxima.